Buenos días, tengan todos a su canal del señor Ingenierito. El día de hoy vamos a explicar un modelo de decisión de un análisis bajo incertidumbre. El problema es el siguiente. Dice, Petroinca, Sociedad Anónima Cerrada, empresa petrolera que perfora pozos en la selva, requiere cierta pieza que usa en cada pozo, la cual está sujeta a rotura accidental y debe ser reemplazada a la brevedad. Es posible transportar piezas de repuesto desde el inicio del proyecto o enviarlas posteriormente si es necesario. Quiere decir, yo no he llevado la pieza, estoy en medio del proyecto y yo la necesito, tengo que encargarla en medio del proyecto. Se requiere determinar el número de piezas que se debe transportar inicialmente. Se sabe que el costo de una pieza es $150. El costo de transporte por pieza, si se embarca al inicio, quiere decir, antes de empezar el proyecto, es $100. Y si ya estás en medio del proyecto, quiere decir, en un transporte posterior es de $200. Las piezas transportadas y no usadas deben regresarse. Quiere decir, no la he usado, debo regresarla por un costo de $110. Este es el costo. Considere para este modelo de decisión que no se van a romper más de 3 piezas. Quiere decir que a lo mucho se van a romper 3 piezas. Vas a hacer uso de 3 piezas. Entonces, el apartado A me dice, construye el modelo de decisión identificando claramente las alternativas, los estados de la naturaleza y las consecuencias económicas del modelo. Entonces, la incertidumbre es ella. Yo estoy a punto de irme a la selva para iniciar el proyecto con esta empresa petrolera y me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas piezas debo comprar y embarcarlas para dirigirme hacia el proyecto? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Entonces, nosotros tenemos las siguientes alternativas. Dentro de nuestro modelo de decisión, las filas van a ser las alternativas. Quiere decir, voy a embarcar al inicio una pieza, voy a embarcar 2 piezas, voy a embarcar 3 piezas. Y lo referido a las columnas son los estados de la naturaleza, lo que ya sucede, los escenarios que se llevarán a cabo dentro del proyecto. Quiere decir, las piezas que evidentemente se usarán, piezas que se necesitan usarse. Entonces, ya tenemos nuestras alternativas, ya tenemos nuestros estados de la naturaleza, que estarán ligados a las columnas, nos falta analizar nuestras consecuencias económicas del modelo, que son los números, los costos que tendrá nuestro modelo de decisión. Y yo lo he colocado de 3 colores, diferenciando cada uno de ellos. Por decir, vamos a empezar por el color plomo. Al inicio del proyecto yo dije, voy a llevar una pieza. Y si he usado, y si durante el proyecto se necesitará una pieza, mi costo será el costo de la pieza. He comprado una pieza a 150 y la he transportado al inicio del proyecto. Quiere decir, compré una pieza y la transporté al inicio. 150 más 100 nos dará como resultado 250. Continuando con los valores de la diagonal, porque estoy evaluando ello, porque justo se dio la casualidad que las piezas que yo embarqué al inicio es igual al número
de las piezas que efectivamente se necesitarán usarse. Entonces, si yo embarqué 2 piezas y se necesitará usarse 2 piezas, quiere decir que incurrirá en un costo de 500. ¿Qué quiere decir ello? He comprado 2 piezas, 150 más 150, y ambas piezas las he embarcado al inicio, 100 y 100. Quiere decir 2 piezas, $300, más el costo de transporte de las 2 piezas, que sería $200. 300 más 200 me da $500. Y de la misma manera, con el análisis de embarcar 3 piezas y efectivamente necesitar o hacer uso de las 3. Ya habíamos analizado que habíamos comprado una pieza a $150 y efectivamente el transporte de embarcarlo al inicio es 100. Quiere decir que por pieza incurre en un costo de 250. Para las 3 piezas será un costo total de 750. Con los valores superiores a la diagonal de esta matriz que yo estoy formando de los modelos de decisión, ya estoy en un escenario adverso. ¿Qué quiere decir? Yo he embarcado una pieza, ya estoy en la selva y efectivamente necesitaré 2. Quiere decir que me falta una. Entonces, este costo es el de la pieza que yo embarqué. Quiere decir, me costó la pieza 150 y la embarqué al inicio, 100. Pero aparte, en medio del proyecto, necesito una pieza adicional, necesito una pieza extra. Entonces, yo la encargo a comprar. Y a esta persona que yo le estoy encargando la compra de esta pieza adicional que yo necesito, va a incurrir en un costo de 150, que es el costo de la pieza, pero el transporte ya no es el mismo costo, sino que se trata de un transporte posterior, que por diferentes razones es mucho más elevado, es el doble, $200, de esta manera. Quiere decir que la primera pieza tiene un costo equivalente de $250, el costo y su transporte, el costo de la pieza y su transporte respectivo. Y para la segunda pieza adicional que yo necesito, tiene un costo equivalente de $350, $100 más de que yo hubiera embarcado la pieza al inicio, ¿no? Este también representa un escenario adverso. Quiere decir, yo embarqué una pieza, 150, el costo de la pieza, más $100 del transporte al inicio, pero cuando ya estaba realizando el proyecto necesito 2 piezas más. El costo de la pieza no cambia, sigue siendo 150. Sin embargo, el costo de transporte posterior son $200. $200 para el transporte de la pieza 2 y $200 para el transporte de la pieza 3. De esta manera. Y aquí estoy en la consecuencia económica de haber embarcado 2 piezas y necesitar 3. Quiere decir, embarqué 2 piezas, este es el costo de la pieza 1, el costo de la pieza más el transporte al inicio. De la misma manera con la pieza 2, el costo de la pieza más el transporte al inicio. Sin embargo, yo necesito una pieza adicional. Quiere decir, el costo de la pieza 150 no varía. Lo que sí varía es el transporte posterior, que es $200.
de esta manera. Y los valores que me quedan inferiores a la diagonal principal son los escenarios que me representan un exceso de piezas. ¿Qué quiere decir ello? Yo embarqué al inicio 2 piezas, fui precavido, embarqué 2 piezas, pero solo usé una. Entonces embarqué 2 piezas, 150 más 100 del transporte al inicio. De la misma manera, 150 más 100 de la pieza 2. Pero como solo he usado una pieza, yo necesito regresarla. Y el costo de regreso es 110 por pieza. Y esta es la consecuencia económica, 610. De la misma manera, aquí, muchas veces se dice, ¿no? Y es que en realidad estas problemáticas se nos presentan muy a menudo en la vida cotidiana y siempre decimos, es mejor que sobre a que falte. Y efectivamente con este análisis vamos a comprobar que no siempre tomamos la mejor opción de llevar en abundancia con el propósito de que es mejor que sobre a que falte. Este ya es un análisis más completo, por así decirlo. Y de la misma manera sucede aquí. Yo decido llevar 3 piezas, pero solo he usado una, solo voy a usar una. Entonces, he llevado 3 piezas, pieza 1, pieza 2, pieza 3, porque es barato el transporte al inicio, efectivamente. Pero como solo he usado una, necesito regresar el costo de regreso de la pieza, de una pieza, y el costo de regreso de la segunda pieza. De esta manera. Y la consecuencia económica es 970. Ahora, llevamos 3 piezas, pero solo usamos 2. Llevamos 3 piezas, ahí está el costo de llevar las 3 piezas, pero como solo he usado 2, necesito regresar una a su origen y el costo de regreso es 110. Y este es mi modelo de decisión con las diferentes alternativas y con los diferentes estados de la naturaleza, con sus respectivas consecuencias económicas. A partir de aquí, yo me encuentro en esta situación, en la situación de este señor. ¿Cuántas piezas debo embarcar al inicio con el objetivo de optimizar los recursos? En este caso, que nuestro costo involucrado sea el mínimo. Entonces, la pregunta B me dice, si todos los sucesos tienen igual probabilidad de ocurrencia, ¿cuál será la decisión óptima? Si todos los sucesos tienen igual probabilidad de ocurrencia, quiere decir que los 3 estados de la naturaleza son equiprobables con una probabilidad de 1/3. De esta manera. Y si todos tienen la misma probabilidad, lo que yo voy a realizar aquí es multiplicar cada fila por su probabilidad de ocurrencia. De esta manera, ¿no? Este valor por su probabilidad, este valor por su probabilidad y así sucesivamente. Son equiprobables. Y a partir de ello yo tengo que tomar una decisión óptima. Para tomar una decisión, lo estamos haciendo de tal manera que la probabilidad de ocurrencia sean equiprobables. Entonces, si nosotros realizamos
la suma de los valores de cada una de las filas. Tenemos $600 de costo, 653 y $860 de costo. Entonces, me encuentro en la situación de este señor y me pregunto, ¿cuál es el costo mínimo? El costo mínimo son $600. Quiere decir que mi decisión óptima sería la alternativa 1. Y la alternativa 1 era embarcar una pieza. Embarcar una pieza al inicio. Quiere decir que el costo esperado, sin información perfecta, tomando los estados con la misma probabilidad de ocurrencia, quiere decir que mi costo va a ser de $600. Ahora mi pregunta se dice, calcule el valor esperado de la información perfecta. Cuando me dicen información perfecta, efectivamente, alguien me dijo lo que puede ocurrir. Y esta persona que me lo dijo es porque realizó un análisis de las piezas defectuosas que necesitan reemplazarse de anteriores proyectos, que cuántas son las cantidades de piezas en promedio que se deterioran y necesitan reemplazarse de esa manera. Entonces, para ello, con la información que yo tengo de mi ejercicio, lo estamos tomando como si todos los sucesos tienen igual probabilidad de ocurrencia. Esto era cuando todos los sucesos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Ahora, para la información perfecta, como no me dan algún dato adicional, yo también estoy tomando en cuenta que los estados de la naturaleza son equiprobables. Quiere decir que algún agente me dijo que la probabilidad de anteriores proyectos y la estimación para este proyecto es que en 1/3 de probabilidad se necesite una pieza, 1/3 se necesite, con 1/3 de probabilidad se necesite 2 piezas, con 1/3 de probabilidad se necesiten 3 piezas. Entonces, cuando me dicen la información perfecta, me dan, voy a trabajar con las probabilidades de los estados de la naturaleza, los valores de las columnas. Y para ello yo también tengo que extraer el costo óptimo, quiere decir el mínimo costo de cada una de las columnas. En este caso son $250, $500 y $750. Multiplicando por la probabilidad, por cada una de la probabilidad de los estados de la naturaleza, tengo un costo esperado de información perfecta de $500. Como se puede apreciar, si yo tuviera las probabilidades de los estados de la naturaleza, estoy contando con la información perfecta. Y en este caso, estoy reduciendo el costo en $100. Y en esta información perfecta tú puedes variar las probabilidades. Por decir, si mi informante me dio los siguientes números de probabilidades de ocurrencia: 0.40,
0.25 para alterar un poco el problema. 0.25, el 25% de ocurrencia, el 35% de ocurrencia. Estoy obteniendo el siguiente costo, quiere decir una reducción del costo. Pero para retornar a los datos del problema, los estoy tomando los estados de la naturaleza como equiprobables. Y el valor esperado de la información perfecta, este siempre es una cantidad, siempre se toma como una cantidad. En este caso, realizando un análisis del mismo y una interpretación, yo estoy obteniendo una reducción de $100. Esto a su vez, si yo le estoy pagando a alguien por obtener estas probabilidades, quiere decir que yo puedo pagar hasta $100 por darme la siguiente información. ¿Por qué? Si el costo esperado de la información perfecta es $500 y yo le estoy pagando a la persona que me está dando la información $100, $600, será el mismo costo esperado sin dicha información. Y en ese caso, referido a este escenario sin información y referido a este escenario con información, estamos llegando al mismo costo, $600 y $600. Quiere decir que yo le puedo pagar a la gente, a la persona que me está dando la información, $100. En caso que yo decida por mi cuenta investigar y obtener esta información, efectivamente yo estoy llegando a la reducción de costo de $100. Espero les haya gustado este video.